Reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren gozando de los favores, las misericordias, de las bendiciones de nuestro Dios. Qué maravilloso el poder gozar de ese amor incondicional de nuestro Dios y poder gozar también de su palabra juntos, escudriñarla para adorarle, para bendecirle, para entender sus atributos, su carácter y lo que Él quiere de nosotros. Qué delicia hemos estado gustando en estos últimos tiempos acerca de meditar en la palabra del Señor y especialmente en el Salmo 119. Hoy nos toca meditar en los versos del 73 al 80. Es algo maravilloso cuando lo estaba escudriñando y preparándome para traer este estudio, este mensaje. Espero que cada uno de ustedes se goce, se deleite en la palabra del Señor en este día conmigo. Y abramos nuestra Biblia al Salmo 119, versos 73 al 80. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poco de cuando nosotros, los hijos de Dios, vivimos dirigidos por la palabra que Él nos dejó, gozamos de una comunión dulce y maravillosa, no solamente con Dios, sino también unos con otros, ya que Dios está obrando en cada uno de nosotros a través de su palabra la santificación, junto con la obra del Espíritu Santo que Él nos dio en el día que creímos, y podemos cada uno de los hijos de Dios tener afinidad mutua por esa naturaleza divina que llevamos dentro nuestro a través de la presencia del Espíritu Santo. Cuando decidimos, tú y yo, hermano, hermana, amigo, dejar al Espíritu Santo y a la palabra de Dios obrar en nosotros, es cuando comenzamos a ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y entonces nos es más fácil tratar con nuestros semejantes, ya sea nuestros hermanos en la fe o también con aquellos que no conocen a Jesús como su Señor y su Salvador. Nosotros, a través de la obra que la palabra y el Espíritu producen, nosotros podemos ser testimonio para aquellos que no le conocen acerca del poder transformador de nuestro Dios. Lo importante es que tú y yo permitamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, que permitamos que el Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra vida, y que nosotros, en sometimiento y obediencia a Dios, a su Espíritu Santo, a su palabra, nos dejemos moldear, decidamos vivir diariamente de acuerdo a lo que Dios nos manda en su santa palabra. Allí es donde se encuentra nuestra victoria, es donde se encuentra nuestro gozo, es donde se encuentra la vida plena que Dios preparó para nosotros, es donde encontramos la satisfacción de saber que estamos agradando a este Dios maravilloso que nos salvó con ese amor incondicional que Él tiene por nosotros. Y leamos el Salmo 119, versos 79 al 80, y dice de la siguiente manera: Tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandamientos. Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, me concentraré en tus mandamientos. Permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes, que sea intachable en guardar tus decretos. Entonces nunca seré avergonzado. Qué hermosa palabra acabamos de leer.
Oremos para pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender lo que Dios ha preparado para nosotros en este día. Señor, venimos delante de tu presencia, sabiendo que nos amas y que cada día tienes bendiciones especiales para nosotros, y tu plan sigue adelante, Señor, para ese día maravilloso en que estemos en tu presencia. Pero entre tanto necesitamos, Señor, conocerte más, escudriñar tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Ahora estamos dispuestos con un corazón humilde, Señor, un corazón hambriento y sediento de ti, para que a través de tu palabra nos enseñes lo que aún no sabemos, nos des lo que aún no tenemos y nos hagas lo que aún no somos, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo dirijas este tiempo, que esta palabra la reveles al corazón, a la mente, Señor, al espíritu de cada uno de nosotros, para que vivamos de acuerdo a la voluntad del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toma el control, Espíritu Santo, de cada mente, de cada corazón, de cada rincón donde esta señal llegue, Señor, para que tu palabra haga el efecto por el cual tú la envías a nosotros en este día. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermosa la palabra del Señor. Es un salmo maravilloso, Salmo 119. Ciertamente es el capítulo más grande de la palabra de Dios, pero en este capítulo encontramos lo que es la palabra, lo que es deleitarnos en la palabra, los resultados del deleite y de la disciplina de Dios hacia nosotros, y cómo debemos de guardar la palabra de nuestro Dios. Y comencemos a leer, a escudriñar la palabra en el verso 73 del Salmo 119. Dice: tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandamientos. Primero necesitamos, dice la palabra en el Salmo 100, llegar ante nuestro Dios en reconocimiento de que Él nos hizo. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Primeramente, la palabra nos enseña que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. El pecado nos separó de Él, pero cuando venimos a Él, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces Él nos da un nuevo nacimiento, ahora en santidad, justificados por la fe en Cristo Jesús. Ese nuevo nacimiento nos lo da Dios y nos forma parte de su familia. Nos da ese nuevo nacimiento para hacer las obras que Él preparó desde antes de crear el universo. Pero todo esto que Él hace en nosotros, el nuevo nacimiento, el hacernos hacer estas obras que Él preparó para nosotros, todo esto que el Señor hace únicamente puede suceder si Él hace que nosotros nazcamos de nuevo. Nadie que no ha nacido de nuevo puede cumplir la palabra de Dios. Es únicamente a través del Espíritu Santo que lo podemos hacer. Sin el nuevo nacimiento, todos entendemos, los hijos de Dios, que vivíamos en tinieblas, en oscuridad, ciegos. Pero ahora que Dios puso su espíritu en cada uno de nosotros, podemos entender lo espiritual, podemos entender lo que Dios quiere de nosotros, pero tenemos que pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos dé el entendimiento. La palabra es muy clara, Él está dispuesto a darnos entendimiento. Hay que pedirle ese entendimiento, hay que pedirle sabiduría, hay que pedirle buen discernimiento para continuar bendiciéndole a través de nuestra obediencia diariamente. Por eso dice: tú me hiciste, me creaste en el vientre de mi madre, pero también me diste una nueva vida espiritual al darme la salvación. Ahora, Señor, dame la sensatez de seguir tus mandamientos. Enséñame a entender que lo mejor que tengo en esta vida es tu palabra, para seguirla, para dirigir mis pasos, para agradarte en todo lo que yo hago, Señor eterno. Esa es la oración que cada uno de los hijos de Dios tenemos que tener, como en este verso 73 del Salmo 119. Tenemos que entender que no lo sabemos todo, pero tenemos un Dios que nos da sabiduría generosamente para que podamos conocerlo
cada vez más, para que podamos entender su palabra cada vez mejor. El mismo apóstol Santiago lo dice: alguien necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él generosamente se la va a dar sin ningún reproche, porque de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Él es el que la puede dar, Él es el único que lo puede hacer, y a través de su Espíritu Santo Él nos revela las verdades eternas de su palabra. En el verso 74 dice que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Cuando los hijos de Dios somos gente de la Biblia, cuando aprendemos a amar la palabra de Dios, nuestro vivir y nuestras conversaciones van a ser de edificación los unos a los otros. Vamos a ser motivados unos a otros al ver el amor de nuestros hermanos por la palabra de Dios, por la ley de Dios. Y hay un interés mutuo por esa palabra, por agradar a Dios. Y asimismo vamos a alentarnos los unos a los otros a seguir sirviendo, amando, adorando a Dios a todo costo, no importando el sufrimiento, las luchas, las pruebas. Nos vamos a animar para decir: sigue adelante, estamos sirviendo a ese Dios que nos ama, sigamos bendiciendo su nombre. Tenemos una misma esperanza, hermano, hermana, en nuestro interior, una esperanza que nunca nos va a desilusionar, que nunca nos va a fallar, porque esa esperanza está segura en Cristo. Esa esperanza nos alienta a esperar, dicha sea la redundancia, nuestra redención total, como lo dice Romanos 5:5. Dice: el amor de Dios fue derramado sobre nuestros corazones, y esa esperanza que Él puso en nosotros no nos desilusiona. Debemos también entender que con aquellos que no conocen a Dios de forma personal sucede lo opuesto. No hay una afinidad, no hay una armonía, sino por el contrario. Cuando tú y yo decidimos agradar a Dios, exponemos la oscuridad que mora en aquellos desobedientes a Dios, y en lugar de haber una afinidad hay un rechazo. En lugar de alentarnos, nos critican. Hay una separación, porque no está el mismo espíritu en ellos como en nosotros. Y esto es de esperarse. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: si me han rechazado a mí, los van a rechazar a ustedes. Dije el Señor Jesucristo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso dice que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Cuando encontramos un hermano o una hermana en Cristo, nos gozamos, nos deleitamos, porque hay un mismo espíritu, un mismo amor por la palabra de nuestro Dios. Verso 75 nos dice: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Eso es hermoso lo que expresa el salmista en este verso 75, y tiene que ser también nuestra actitud. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios, podemos entender que la disciplina que Dios nos aplica es imprescindible, es vital para poder nosotros llegar a esa eternidad al lado de nuestro Dios. La disciplina es parte de la vida espiritual, y damos gracias a Dios cuando lo logramos entender, porque llegamos a entender que sus mandamientos son justos. Sus mandamientos no son gravosos, porque el Espíritu es el que nos ayuda en nuestras debilidades, y la disciplina nos ayuda y enseña a acatar las ordenanzas de Dios, porque sabemos que son para nuestro provecho espiritual. Ve conmigo a Primera de Juan 5:3, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, y verso 3. Primera de Juan 5:3 dice así: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos.
y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. Ahí está. Cuando hay una verdadera fe, podemos obedecer los mandamientos y vencer al mundo. Y dice el apóstol: ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe infundada en la palabra de Dios. Es una fe infundada en saber que la palabra también es parte de nuestra disciplina, y eso es lo que dice el salmista: son justas tus ordenanzas, tus mandatos son perfectos, Señor. Y a través de ellos y a través de las situaciones de mi vida que he pasado y que estoy pasando, me disciplinas porque lo necesito. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad y la disciplina de Dios si queremos llegar a ver su rostro, si queremos estar frente a ese trono maravilloso, ese trono en el cual está sentado nuestro Dios y Cristo a su diestra. Necesitamos acatar las ordenanzas de nuestro Dios y su disciplina para ser transformados, para ser moldeados a esa imagen preciosa de nuestro Señor, de nuestro Salvador. El verso 76 nos dice: ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. A medida nosotros que vamos avanzando en el camino del Señor, en medio de la disciplina podemos experimentar el amor de Dios hacia nosotros. Aunque estemos en medio de la disciplina, podemos entender que Dios nos ama y por eso está disciplinándonos. Y podemos rogarle que nos dé su consuelo al mismo tiempo, que también nos haga ver nuestra necesidad de Él, que nos haga ver lo que necesitamos quitar de nuestra vida, que nos haga ver lo que necesitamos de Él, que nos dé el discernimiento para saber escoger entre lo que conviene a nuestra vida espiritual y lo que no nos edifica. A través de la disciplina Dios nos moldea, pero también nos está diciendo que nos ama. Por eso el salmista dice: ahora deja que tu amor inagotable me consuele. Me estás disciplinando, pero que tu amor me consuele, que logre entender que todo esto es para mi bien, como lo dice Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. El Señor nos ha dado de su amor y promete estar con nosotros, y en la disciplina nos abraza, en la disciplina nos consuela, porque nos ama. Así como nosotros de padres disciplinamos a nuestros hijos, pero hacemos ver que es por amor, es porque queremos que crezcan a ser hombres, mujeres rectos, y más que nada que amen a Dios. Asimismo, Dios nos disciplina porque está forjando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Gloria a ese nombre precioso de nuestro sabio Dios. En el verso 77, dice: rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Qué hermoso lo que dice el salmista. En medio de nuestra debilidad para agradar a Dios, en medio de nuestras fallas, aun con nuestros errores, nuestras faltas, aún así Dios nos ama, y cada día podemos contar con sus misericordias renovándose para no terminar con nosotros como Él debe hacerlo, como nosotros merecemos, sino para extendernos su gracia y darnos esperanza de vida eterna. El profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 dice: porque por las misericordias de nuestro Dios no hemos sido fulminados, sino que grande es su fidelidad, y cada mañana
sus misericordias se renuevan sobre nosotros, y esto debe de causar en nosotros agradecimiento y gozo. Debe de causar en nosotros que no las tomemos como que Dios nos debe la vida, como que Dios nos debe sus misericordias, sino por el contrario, saber que dependemos de Él para no ser condenados por nuestra maldad. ¿Te gozas en esto? ¿Te alegras en esto? Cada día merecemos la furia de Dios sobre nosotros, pero Él nos ama y Él tiene misericordia sobre nosotros y nos dice: aquí estoy para moldearte, hasta aquí estoy para disciplinarte. Quiero que llegues a esa eternidad conmigo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Tenemos que entender que dependemos de Dios por sus misericordias. Tenemos que entender que aún estamos en este cuerpo que no ha sido liberado totalmente del pecado con el que hemos nacido. Y mientras estamos nosotros en este cuerpo, hermano y hermana, nosotros debemos tener ese siempre conocimiento, esa conciencia, y pedirle a Dios que continúe rodeándonos de su misericordia y de su bien, mientras nosotros nos comprometemos a continuar amando y obedeciendo su ley. Recuerda que sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia nos salimos de la cobertura de Dios y estamos expuestos a sufrir. Estamos expuestos a la disciplina más fuerte de Dios. Estamos expuestos a que el enemigo pueda darnos, como diríamos vulgarmente, una revolcada, nos puede dar una buena golpiza espiritualmente por no acatar lo que Dios ha pedido de nosotros. Por eso vivamos entendiendo y digamos al Señor, tal como el salmista: rodéame con tus tiernas misericordias, con tu amor, para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. El deleite produce en nosotros el querernos acercar más a Dios y rogarle que nos ayude en este mundo de maldad. En el verso 78 dice el salmista: trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, dice el salmista, mientras tanto me concentraré en tus mandamientos. Que sean avergonzados todos los orgullosos, porque mienten acerca de mí, pero yo meditaré en tus mandamientos. En otras palabras, aquellos que no conocen a Dios, que no tienen una relación personal con Dios, nos desprecian por nuestro amor a Dios y a su palabra. Nosotros debemos de concentrarnos en seguir amando a Dios, concentrarnos en deleitarnos en Él, en su palabra, como lo dice Salmo 34, deleítate a sí mismo el Señor. Y Él se encarga de avergonzar a quienes nos rechazan y obran mal en contra nuestra. Recuerda que nuestra lucha no es con seres humanos. Cuando hablan de ti, de mí, es porque hay un espíritu en ellos que los está impulsando, el cual no es de Cristo. Y cuando hablan de nosotros debemos de entenderlo de esta manera. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, autoridades en los aires, seres malignos espirituales que están rigiendo este mundo, y por lo tanto hay un rechazo, por lo tanto levantan falsos en contra nuestra. Y cuando nosotros hacemos esto de deleitarnos en el Señor, de amar al Señor, cuando hacemos esto, su palabra nos restringe de obrar carnalmente, y por esa mansedumbre que viene a nosotros a través de la palabra y el Espíritu Santo, el mundo puede ver a Jesús reflejado en nosotros, y muchos podrán venir a la salvación, porque recuerda que el fruto del Espíritu trae también la mansedumbre. Y entre más estudiamos la palabra y más dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, vamos a reflejar esa mansedumbre de Cristo. Y algunos que nos rechazan, se burlan, aún nos odian, pueden venir a la salvación al ver ese carácter de Cristo reflejado en nosotros.
Por eso dice que se avergüencen, se van a avergonzar de cómo nos han tratado y van a pedir misericordia también a Dios. Eso lo hemos experimentado unas veces en nuestro caminar con Dios. Gente que nos ha rechazado, han dicho, pudimos ver cómo nunca tú reviraste en contra de nosotros, nunca nos dijiste una palabra grosera. Y vimos que realmente el Señor estaba obrando en ti. Tuvimos que pedirle perdón a Dios y Dios tuvo misericordia de nosotros. Hemos escuchado testimonios de esta manera. Muchos por vergüenza, el Señor los va a avergonzar, pero los va también a convencer de su pecado a través de nuestro testimonio. Y otros en el día del juicio final que estuvieron rechazando a los hijos de Dios, que estuvieron rechazando su palabra y a Dios y a nosotros por pertenecerle a Él, se van a alejar avergonzados en ese día del juicio, y será triste porque ya no habrá marcha atrás. Por eso necesitamos interceder por aquellos que nos persiguen, nos rechazan, nos marginan, se burlan de nosotros, para que el Señor alcance sus vidas. Nosotros solamente debemos orar por ellos para que ellos puedan venir a la salvación, que Dios ejerza su voluntad en ellos, ya sea para salvarlos o para traerlos a cuentas. Esa es nuestra asignatura. No podemos juzgar ni condenar, pero podemos pedirle a Dios por misericordia a aquellos que no nos aman. Él es el único que conoce los corazones, Él es el único que conoce el futuro de cada uno de los seres vivientes en esta tierra, y más que nada de sus hijos, que es un futuro de esperanza y de bien para nosotros. Verso 79 dice: permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. Esto es maravilloso. El salmista está pidiendo unidad entre los hijos de Dios. Así como tenemos una dulce comunión con nuestro Dios a través de la oración, a través de su palabra, debemos pedirle que nos ayude a tener comunión con nuestros hermanos en la fe. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la carne se interpone cuando no debe ser así. Cuando realmente estamos en la palabra, cuando amamos la palabra, cuando amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos en la fe y vamos a procurar mantener esa comunión con nuestros hermanos a través del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz y del amor, como lo dice la palabra de nuestro Dios. No podemos dejar que nuestra carne gobierne nuestra vida. Dejamos que el Espíritu gobierne, que la palabra gobierne, y entonces puede haber una afinidad, puede haber una unidad, puede haber un solo sentir, un solo pensamiento para agradar a Dios. Es una oración que el salmista estaba elevando a nuestro Dios. Permite que esté unido a todos los que te temen. Y esto me recuerda a la oración de Cristo en Juan 17, su oración sacerdotal intercediendo por su iglesia, que aún no había nacido, pero que Él pronto iba a establecer. Y Él le dijo: Señor, que sean uno solo, así como tú y yo somos uno solo. ¿Qué quiere decir? Que seamos miembros de un solo cuerpo, con un solo Señor, un mismo bautismo, como lo dice la palabra de nuestro Dios, experimentando la delicia de habitar en la presencia del Señor juntos y en armonía, como lo dice el Salmo 133:1, que dice: miren qué bueno y qué delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Por eso, que sea tu oración. Si el Espíritu Santo está obrando en ti, si la palabra está obrando en ti, dile a nuestro Dios: permite que yo esté unido, que yo esté unida a todos aquellos que te temen, los que conocen tu palabra, los que quieren obedecer tu palabra, los que quieren andar en tu voluntad. Es precioso cuando encontramos gente que quiere hablar de la palabra, que quiere edificarse, que quiere edificarnos, que quiere que les edifiquemos con nuestra conversación acerca de ese Dios al cual tú y yo servimos. Y esa es la armonía que debe haber entre los hijos de Dios. Que Dios permita que estemos unidos todos cuando le tememos a Él y conocemos sus leyes.
Por último, el verso 80 del Salmo 119 dice: que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. Sea mi corazón íntegro hacia tus decretos, para que yo no sea avergonzado. Que esta sea nuestra oración también delante de nuestro Padre Dios, que nos dé un íntegro corazón para guardar su palabra, para amarle, para adorarle, para servirle. Que no se encuentre mal testimonio en nosotros, para poder nosotros seguir agradándole a Dios y reconocerle como nuestro Creador, como nuestro Padre, como nuestro todo, para poder edificarnos unos a otros y para poder ser de testimonio al mundo del amor de Dios que está en cada uno de nosotros. Que seamos intachables en guardar la palabra de Dios, para que no seamos avergonzados, querida iglesia. Ese es el propósito por el cual Dios alcanzó a cada uno de sus hijos. El propósito es que reflejemos su amor, que reflejemos el carácter de Cristo a nuestros hermanos, para que el mundo conozca que realmente somos discípulos de Jesús, y que los seres espirituales que están viendo nuestro testimonio se maravillan de la obra de Dios en nosotros, y que el mundo venga a conocer a Cristo a través de nuestro amor. Esa obra que Dios está haciendo en nosotros se manifiesta, o pone en manifiesto, mejor dicho, el eterno poder y la eterna y perfecta sabiduría de nuestro Dios. Por eso te lo estoy diciendo, cuando somos intachables estamos declarándole al mundo que Dios nos ha transformado. Cuando demostramos el amor, estamos diciéndole al mundo: realmente soy discípulo de Jesús. Y ellos y los seres espirituales se maravillan de ver lo que Dios está haciendo en su iglesia. Ve conmigo para que veas a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. El propósito que te estaba mencionando. Efesios 3, 10 y 11 dice: el propósito de Dios con todo esto de salvarnos, está hablando, fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Por eso nos salvó. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios, que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia. Esto es lo que Dios desde la eternidad había planeado hacer por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Imagínate si ahorita que estamos aún en la imperfección, los seres espirituales se maravillan de lo que Dios está haciendo en nosotros. Perdón, cuando seamos glorificados, imagínate qué gran gozo habrá en los cielos, como los seres espirituales y nosotros estaremos postrándonos y diciendo: santo, santo, santo Dios poderoso, tú eres el eterno sabio, a ti sea la honra, la gloria, el poder, la sabiduría por los siglos de los siglos, por la perfección que has hecho en tu iglesia. Todo esto trae la honra y la gloria a nuestro Dios. Te gozas conmigo en esta tarde. Por eso deseemos siempre decir como el salmista, que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. Qué triste que aquellos que no siguen la palabra del Señor, que creen que están correctos y no están agradando a Dios, se presenten ante el trono de nuestro Dios en el día final y el Señor les diga: ¿quién eres? No te conozco, apártate de mí, hiciste maldad, no me conociste, nunca te conocí porque no acataste mi palabra, porque nunca Jesucristo fue Señor sobre tu corazón. Por eso, hermano, hermana, oyente, en este día, permitamos que el Señor vaya transformando nuestro corazón a través de renovar nuestra mente por su palabra. Seamos obedientes y sumisos a Dios, sabiendo que sus mandamientos no son
tan pesados para nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda día con día a poder agradar a nuestro Dios. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es dejar que su Espíritu Santo nos continúe llenando de ese amor de nuestro Dios y de amor por su palabra, por su ley, por sus mandamientos, para poder ser transformados día con día a la imagen de Cristo, y así podamos gozar de las promesas que Él nos ha dado, que nos ha hecho. Esas promesas que nos dio, que las podamos disfrutar y llevemos a cabo nuestra asignatura de dar a conocer al mundo que solamente en Jesús está la salvación y la vida eterna. Que seamos vivos testimonios del poder de Dios al estar obedeciendo su palabra, al estar dejando que su Espíritu Santo nos dirija día con día. Oremos en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual es perfecta, la cual es maravillosa, la cual renueva nuestra mente, la cual nos trae gozo al saber, Señor, que tú nos amas y nos has dejado, Señor, tu plan para nuestra vida. En esta hora te pido, Señor, junto a mis hermanos, que nos ayudes, Señor, a que el Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra y seamos, Señor, transformados, Señor, por medio de la renovación de nuestra mente, que día con día presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables delante de ti, Señor. Ayúdanos a no fallarte, Señor, sino por el contrario, que cada día busquemos la santidad, Señor, sin la cual nadie te podrá ver. Señor, quita todo estorbo de nuestra mente, toda duda, Señor, toda impidencia, Señor, todo lo que nos impide, Señor, acercarnos a ti. Señor, que vayamos, Señor, menguando en nuestra carne, Señor, y que tú vayas creciendo en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Yo te ruego que bendigas a cada uno de los que oyeron este mensaje, Señor, y nos hagas, Señor, traer un fruto agradable delante de ti por medio de él, Señor. Te ruego por aquellos, Señor, que aún no te han aceptado como Señor y Salvador, que tu palabra, Señor, les haga entender que necesitan la salvación, Señor, que necesitan el perdón de sus pecados y que vengan a ti pidiendo misericordia, Señor, y perdón. Llénalos de tu Espíritu Santo y dales amor por tu palabra y por tu presencia, Señor. Yo te ruego, Señor, bendice a tu hijo, a tus hijos, Señor, a tu iglesia, Señor, que podamos vivir en la victoria que Cristo ya alcanzó en la cruz del Calvario. Como lo dijo el apóstol Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que nuestra fe, Señor, nos lleve de gloria en gloria, de poder en poder. Siempre, Señor, mirando tu palabra para ir siendo, Señor, agradables a ti, Señor. Y que seamos obedientes y sumisos a tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Qué gozo es haber meditado junto con ustedes en la palabra de nuestro Dios. Espero que se hayan gozado junto conmigo y que esta palabra haya producido en ustedes un cambio, una transformación, un amor, cambio de mentalidad, de actitud, y que podamos por esta palabra llegar ante nuestro Dios y pedirle que nos ayude a hacer su voluntad. Ha sido un placer, un gozo. Espero que el Señor les bendiga en esta semana, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que tenga de todos misericordia y que ponga en todos de su paz. Ahora que el amor del Padre, que la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. No se olvide de orar unos por otros e intercedamos por el mundo para que vengan a la salvación. Reciban un saludo caluroso de la familia Pastoral Méndez. Les amamos, siempre oramos por ustedes. Oren también por nosotros. Será hasta la próxima vez. Dios los bendiga y los guarde.